8 de la mañana, 8 minutos en todo el país. Estás en Entre Ayer y Hoy. Y estamos en comunicación telefónica con Sergio Omar Rodríguez, él es abogado laboralista. Bueno, vamos a conversar con él sobre varias cosas que tienen que ver con el mercado laboral en la Argentina. Sergio, Gustavo Bonfigli te saluda, muy buenos días. Hola Gustavo, buenos días. ¿Cómo ¿Cómo va? va? ¿Cómo estamos? ¿Cómo comenzamos el sábado? ¿Se trabaja o no se trabaja? Bueno, de hecho, estás dando una nota, así que tiene que ver con tu trabajo, ¿no? Y en la Argentina es difícil dejar de trabajar los laboralistas, más en época de reapertura de paritarias, estamos al pie del cañón viendo a ver qué sucede con los trabajadores. Bueno, ¿y cómo viene ese cañón? ¿Vienen varios cañonazos o viene fuego enemigo o un poco más benévolo el tema? Y mira, a ver, depende de dónde lo mires. Es muy difícil, hay números que parecen asombrar a la gente porque si vos ves los anualizados, las Sí. paritarias normalmente se abren una vez al año. Ujú. Y ahí vos, en un país medianamente estable, fijás el porcentaje de actualización. Yo hablo de actualización porque hablar de aumento en un país en el cual el valor adquisitivo del salario no se puede mantener y va en detrimento, es como medio semánticamente es incorrecto. Sí, Entonces, lo que se habla en este país es de actualización, ¿no? De tratar de que el salario no se lo coma la inflación. Ahora, exacto. este año, como el año anterior, sucedió de que esa actualización se tuvo que abrir en dos oportunidades y este año en más de dos oportunidades en algunos gremios. Ujú. Porque la perspectiva inicial de la inflación era de un 45, después pasó a ser de un 60-70, y hoy en día los gremios están proyectando una inflación que puede rondar por encima del 100% para lo que es este año 2022. Entonces eso te está dando que muchos gremios están cerrando sus actualizaciones paritarias por arriba o rondando un promedio del 95% para incluir a todos los gremios. Pero tenés gremios que, como Camioneros, que sí abrió su paritaria, porque justo Camioneros abre la paritaria en esta época del año, Ujú. ya proyectó de cara al 2023 un 107% de ajuste, comenzando la negociación pidiendo un 131%. Para que te des una idea. Entonces, son números que no dicen nada a la gente, porque a la gente lo único que le importa es si el salario le sirve para llegar a fin de mes, pero lo que hay que decir es que ni bien estos diálogos en el marco de las cámaras empresariales, con los sindicatos, en el marco del ministerio, se están dando porcentajes altos, aún así los salarios se encuentran pulverizados. El Ujú. trabajador no va a llegar a fin de mes con estos incrementos porque realmente los precios suben por ascensor y los salarios están subiendo por escalera. Sí, y en base a esto, ¿cómo ves justamente el rol de aquellos que tienen que están del otro lado, los empresarios, ¿no? Mira, ayer justamente estábamos hablando de eso con unos colegas porque hay algo que la sociedad no se está dando cuenta en su conjunto. ¿Viste cuando tu mamá o tu abuela te decía, cuando el gato no está, los ratones aprovechan? Sí. Bueno, yo recién los escuchaba hablar con Yamil Santoro de las cuestiones políticas. Ujú. La realidad es que la Argentina viene o se encuentra en un clima muy álgido de conflicto político. La política en su dialéctica se encuentra siempre en el centro, bajo sus premisas ideológicas y nunca ponen en el centro el problema de la gente, que es un poco lo que yo trato de visibilizar. Entonces, ¿qué pasa? Los empresarios están chochos. Si vos te fijás, hoy en día hay un problema de que las empresas de a poco se fueron recuperando después de la Sí. pandemia. Hoy en día la mayoría, estoy hablando de grandes empresas y grandes pymes, no quiero Ujú. meter a todas en la misma bolsa porque hay empresas que tienen una situación delicada, Ujú. pero la mayoría de las empresas alcanzadas por los convenios colectivos están teniendo niveles de rentabilidad que, fíjate, prácticamente están cerrando paritarias en promedio del 95%. O sea, el problema no viene por el lado del empresario, porque Ujú. el empresario está ganando plata. El Sí. problema es la participación que tiene el trabajo, el salario, en la ganancia de los empresarios. Y Ujú. hoy en día eso ha mermado mucho.
Entonces, la realidad es que mientras los políticos se tiran la pelota de un lado al otro por la situación dialéctica, los trabajadores están desprotegidos y los sindicatos hacen lo que pueden, porque los sindicatos negocian, ¿sí? Sí. Pero acá en el derecho del trabajo yo soy laboralista académico y cuando vos lo estudiás desde la academia, sabés que partís desde una relación dispar. Y que el sindicato existe porque si no existiera estaríamos hablando de una relación de esclavitud que es el origen del derecho del trabajo. Vos, si vas a hablar por vos mismo, a negociar con el empresario que es un experto en negociar y seguramente vas a negociar a la baja. Por eso existe un sindicato que representa al conjunto de los trabajadores. Bueno, en Argentina está pasando eso. Nadie está viendo que los trabajadores la están pasando mal, porque una cosa es lo que vemos en la diaria, en la comunicación, y otra cosa cuando vos salís a la calle y ves las caras, a vos te debe pasar, Gustavo, salís a la calle y la gente está demacrada, está emocionalmente está reventada, vienen de la pandemia, desde afuera nos bombardean con la guerra de Ucrania, esto, el otro, vemos que hay inflación en otras partes del mundo, que a la Argentina un poco eso lo hizo sentir un poco mejor, porque decir, bueno, por lo menos no somos los únicos, ¿no? Sí, más allá de que el nuestro es un caso particular, porque por ahí te das cuenta o te enterás que en otros países se quejan porque la inflación, no sé, es del 4%, no sé, o un número de decir, bueno, vengan acá, ¿no? Claro, sí. Y bueno, históricamente la Argentina ha suministrado, en esta época de pandemia, han emigrado directivos a empresas multinacionales de todo el mundo, porque la Argentina, el perfil humano de capacitación, está condicionado especialmente para dirigir crisis. Hay empresas multinacionales de todo el mundo que los gerentes con 5% de inflación anual se están reventando la cabeza, y están emigrando directivos argentinos para poder torcer esas crisis o deambular en el medio de la crisis, porque no es que los países de afuera resuelven la crisis en 2 meses y que los argentinos somos los únicos ineptos. Entonces, es muy, muy delicada la situación, pero si vos vas a la calle, el trabajador está angustiado. Estamos entrando en diciembre, diciembre es el mes de las complicaciones, y ahí es donde se está dando el gran debate de qué mejora se le va a dar a los trabajadores. Estamos hablando de trabajadores en el sector formal, pero Gustavo, vos tenés que saber que el salario del trabajador formal siempre impacta indirectamente en el salario del trabajador informal, que es la gran mayoría de los trabajadores en Argentina. Sí, hoy ¿qué porcentaje, se sabe qué porcentaje de trabajo informal, de trabajadores informales hay, o es muy difícil eso, al estar en el mercado, digamos, en el otro sector, ¿no? Mira, Gustavo, si yo te doy un porcentaje te estaría mintiendo, porque incluso el porcentaje de desocupación tiene sus parches, porque no es un dato cuantitativo, no cualitativo. ¿Por qué? Porque vos en el porcentaje de desocupación de repente ponés un trabajador de media jornada, pero ese trabajador de media jornada necesita jornada completa para llegar a fin de mes. Ponés personas que se encuentran bajo una condición fiscal de monotributista o responsable inscripto, pero que en realidad eso no implica que tengan un ingreso acorde. Entonces, pero sí hay que reconocer que en la Argentina existe más trabajo informal del trabajo registrado. En la práctica. Porque es la realidad. O sea, yo como laboralista lo vivo. O sea, yo en mi estudio jurídico tengo un laboratorio donde vos observás que de 10 trabajadores que te ingresan, 6 se encuentran no registrados y 4 tienen algún problema en su registración. Entonces, la Argentina tiene gran cantidad de trabajadores que hoy en día, informales, ¿no? Que hoy en día son los que te están moviendo la economía. Porque que el trabajador no esté registrado no implica que con su salario no vaya a la panadería, compre un cuarto de pan, pague el IVA ahí, vaya, consuma. Te mueven la economía los trabajadores informales. Claro. Sergio, te quería hacer otra pregunta con respecto, bueno, hablabas de que ya estamos prácticamente para fin de año, nos queda muy poco. ¿Qué considerás vos con respecto a este bono de fin de año del que se habla?
algo como un paliativo a todo esto, como para bajar un poco los decibeles? ¿Sirve, no sirve? Mirá, todo lo que sea en favor de ayudar a los trabajadores y trabajadoras, bienvenido sea. Ahora yo te explico una cosa. El bono de fin de año viene de una discusión que está teniendo el gobierno con la CGT, ¿sí? Gobierno con vieja cartera pública de Claudio Moroni, en donde se venía barajando la posibilidad de un aumento del salario por decreto. Salió la CGT internamente y volaron los llamados por teléfono para mitigar esto, porque la CGT entiende que si el gobierno sale a hacer un aumento por decreto, que lo que yo como laboralista entiendo es lo correcto, ¿sí? Sí. Un aumento lineal, para todos los sindicatos, todos los trabajadores registrados, se les aumenta un 20% el salario bruto. Entonces Perdón, ¿y eso por qué vos, digo, desde tu lugar, por qué lo ves como que esto debería ser así, que es lo correcto? Porque lo que está pasando es que la CGT, el argumento de la CGT para no hacerlo, es que ellos pierden poder y que se los corre del diálogo social. Ok. ¿Entendés? Sí, eso es una cuestión de poder. Claro, y la realidad es que el sindicalista tiene que entender que el Estado o el Ministerio de Trabajo es un aliado, en donde vos te tenés que sentar con tu aliado y decir, bueno, yo ataco con las paritarias, voy hasta el promedio del 95%, después ayudame la diferencia vos con un aumento lineal. ¿Por qué? Porque los dos están defendiendo al trabajador. De una u otra manera y con otros intereses, los dos tienen que formar equipo, porque del otro lado tenés las cámaras empresariales, que ellos juegan siempre para ellos. Sí, siempre. Entonces, la realidad es que, ¿qué pasó? Ahora, como el gobierno necesita, porque el gobierno quiere llegar a pasar un fin de año en paz. Sí, que siempre está ese fantasma de diciembre, ¿no? De imágenes que fueron parte de un escenario que queremos olvidar, ¿no? Aquel 2001 y siempre llega diciembre y hay como se aviva un poquito cierta incertidumbre, ¿no? Claro, el gobierno quiere calmar diciembre, que va a ser que van a venir los aumentos de precios, que van a venir los desánimos, si Argentina queda fuera del Mundial, imagínate que esto se duplica, porque hoy en día el clima está bastante tranquilo para lo que es noviembre, sí. Porque la gente está con la cabeza en el televisor. Está comprando el televisor en cuotas, sí. Claro, viste, la gente está buscando la satisfacción que este país no le puede dar en un evento deportivo, ¿no? Ahora, pasa el Mundial, terminamos los últimos días de diciembre, creo que el Mundial termina, no sé si el 14 de diciembre más o menos, y el gobierno se encuentra con que la calle puede estar picante. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Algo tenemos que hacer. Entonces, para no poner descontento a los muchachos de la CGT, propone hacer un bono de pago único, o sea, impactar el salario de todos los trabajadores, pero una sola vez, ¿entendés? En diciembre. Y en enero, si te he visto, no me acuerdo. Entonces pasamos de una suma fija para revalorizar el salario a un pago único de un bono en diciembre, que si viene, bienvenido sea. Ahora, Gustavo, en el día de ayer, en el plenario de la UOM, una señora que no sé si conocés, Cristina Fernández. Sí, te iba a preguntar sobre eso y bueno, ahí ya me estás contestando. Claro. Sobre las repercusiones de lo que fue esa presentación después de 2 meses del atentado, ¿no? Y bueno, todo lo que dejó ahí en la mesa, ¿no? Claro, ayer Cristina, ¿viste cuando vos en el barrio ibas caminando y te peleabas con algún muchacho y te pegaban un cortito en el hígado y te dejaban ahí medio sin oxígeno? Sí. Bueno, ayer Cristina hizo eso con Alberto. Ayer Cristina le marcó los tantos. Le dijo, mira, acá no hay bono de fin de año, una cosita esporádica. Acá hay que poner mano firme en favor de los laburantes. Porque el laburante no llega. Entonces tenemos que promover el aumento lineal para todos los trabajadores. ¿Y sabes en qué se basa Cristina Fernández de Kirchner? ¿En qué? En una crítica histórica que se le hacía a su gobierno. En el año 2015, yo me acuerdo porque yo como laboralista combatía en contra de los que atacaban esta estadística, se decía que en la Argentina había que hacer una reforma a las leyes laborales porque el salario
en valor dólar, comparado con el valor dólar informal, no con el dólar oficial, era de los más altos, ¿sí? De la sí, región. me acuerdo, ¿Te sí, acordás? sí. Bueno, hoy, que deberíamos tener una panacea porque tenemos el salario, el valor dólar más bajo de toda la región, seguimos teniendo los mismos problemas. Entonces, yo escuchaba la entrevista anterior y dicen, no, hay que reformar todo, hay que cambiar todo el sistema, a lo que es, yo voy a hablar de lo estrictamente laboral, dice hay que reformar la ley, hay que derogar las indemnizaciones, hay que sacar todo porque está todo mal. Ahora, esto como que vos le digas, a mí me gusta hacer analogías con la medicina, esto como para que vos me digas a mí, que yo soy un obeso, ¿sí? Confeso, me digas, che, mirá, no podés seguir así de obeso, ¿sabés qué? Mañana te tenés que operar, yo te voy a operar, te voy a cambiar todo el cuerpo, vas a pasar por el quirófano, vas a pesar 50 kilos menos. A los 2 meses que vos hiciste esa reforma, vos me privaste de salud, de poder hacerlo yo por los medios más naturales, a través de una dieta, generando hábitos, y yo a los 2 meses me comí la vida y volví a tener seguí con el mismo problema. Entonces, ¿pero qué me quedó a mí? Me quedé con el peso, no creé el hábito, y en definitiva no solucioné el problema porque ahora tengo otro problema, que tengo menos que antes, porque cada vez que uno pasa por un quirófano va restando salud, va restando años de vida, ¿no? Entonces acá es lo mismo, vos le quitas la indemnización a los laburantes, está bien, te quedaste con el problema y después los laburantes vas a tener peor clima social, porque el laburante que se acuerda lo que era antes y lo que es hoy, le va a reclamar siempre al político. Entonces acá hay que hacer soluciones de fondo que van más allá de reforma sí, reforma no. Sí, se habla de una reforma laboral donde está como, digo, hay cierta ala política que te habla o que tiene que ver con lo liberal, ¿no? De una reforma donde el trabajador va a quedar mucho más desprotegido, ¿no? Lo que pasa es que la perspectiva de los liberales, uno tiene que ser sincero con la gente. Yo te voy a decir mi perspectiva, cómo lo veo, ¿no? Para ser liberal. Desde lo teórico, los liberales tienen la mejor teoría, porque no hay nada que la expresión volátil de la libertad para tomar decisiones. Ahora, ¿cuál es la concepción del hombre que nosotros tenemos en base a cómo se comporta? ¿Somos rusonianos? ¿Pensamos que el hombre es bueno si le das libertad? ¿O somos más tipo jovianos, de decir, el hombre en realidad cuando le das un poquito de libertad es un poco egoísta? Yo pienso que el hombre cuando le das un poco de libertad, por naturaleza, porque somos los que dominamos el mundo y estamos para crecer internamente, somos egoístas como especie. Entonces, la realidad es que Aristóteles decía, vos cuando tomás decisiones tenés que ir por el justo medio. El justo medio es la virtud. Ni ser tan libertario, ni tampoco dejar todo librado al azar, ¿entendés? Sí, claro. Entonces tenés que ir buscando el término medio bajo la lógica, el sentido común. En este país no hay sentido común de nada. Acá se ataca al que trabaja, se le ponen trabas al que produce, porque ahí vamos a decir la verdad, el empresario tiene muchos problemas hoy para invertir en este país. Ahora, también tenés a Cristina Fernández que ayer decía, pero en la práctica, el trabajador, como le retienen del salario, siempre paga ganancias. Ahora, la empresa, muchas veces, dibuja los balances. Y no pagan toda la ganancia. Entonces vos, ahí tenés situaciones que se van dando en la práctica que dicen, che, mira, esto está todo podrido, está todo mal, hay que cambiar todo. Pero cuando vos vas a la práctica, yo camino a las empresas y demás, vos sabés que en realidad no está todo inviable. Porque si vos en un país no tenés rentabilidad, entonces las empresas se van, no van a seguro. Si no, son todas patriotas. Sí. Y hoy, bueno, ya te digo, nos tenemos que ir ya al servicio informativo, pero es muy interesante. La charla por ahí quedará para otra entrevista. Cuando quieran. También hoy hay un escenario desde la pandemia instalado que es lo que tiene que ver con el trabajo, el home office, como se lo llama, donde también hay un escenario diferente y hay cosas que tienen que empezar a reverse en este nuevo escenario laboral, ¿no? Sí, lo que pasa que, bueno, durante la pandemia se dictó la ley 27.555, que es la Ley Nacional de Teletrabajo, pero te soy sincero, Gustavo, con las leyes que tenemos ya es suficiente como para poder
garantizarle a un teletrabajador los derechos que le corresponden. Acá no se trata de regular de más, acá se trata de que el que quiera innovar con nuevas modalidades pueda tener más y mejores oportunidades. Darle beneficios impositivos a los empresarios que generen nuevos puestos de trabajo que hoy en día no figuran dentro de lo que es el común de empleo en la Argentina. Eso es lo que hay que hacer. Sergio, te agradecemos muchísimo el contacto en este sábado, a esta hora, pero bueno, como decíamos al inicio de la nota, ¿no? Seguimos trabajando y sobre todo los abogados laboralistas como vos no descansan los fines de semana. Muchísimas gracias, Gustavo, y a todo el equipo por la convocatoria. Es un placer. Gracias, es lo mismo. Un abrazo grande. Era Sergio Omar Rodríguez, abogado laboralista. Bueno, escenario difícil en la Argentina siempre, ¿no? Desde lo económico, desde el trabajo, desde tantas cosas, pero nosotros seguimos ahí adelante. Qué lindo país que tenemos. 8 de la mañana, 28 minutos, hacemos una pequeña pausa, ya venimos.